Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión en textos antiguos. Hoy nos vamos a meter de lleno con unos pasajes bastante intensos del libro de Sofonías. Hola. Sí, un texto interesante. Se nos dice que el profeta es hijo de Cusí y que su actividad se da en tiempos del rey Josías en Judá. Y se presenta directamente como palabra del Señor, ¿verdad? Sin intermediarios. Exacto, muy directo. Nuestra tarea hoy, pues, es intentar desgranar estos fragmentos. Veremos las advertencias, que son, bueno, muy contundentes. Durísimas. Y las razones que da el texto para ese juicio que parece inminente. Y luego, claro, ese giro final, la promesa de restauración. Que es clave también. ¿Qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué mensaje central resuena hoy? Pues mira, para empezar creo que es fundamental ponernos en situación. Estamos en Judá, siglo VII a.C., más o menos, reinado de Josías. Una época de reformas, ¿no? Sí, reformas religiosas importantes, pero también un momento de mucha tensión, política, social, y la literatura profética como esta, pues a menudo es así, como un megáfono divino. Claro. Se dirige sin rodeos a la conducta del pueblo, de los vecinos, y anuncia consecuencias. Y Sofonías arranca con una fuerza tremenda. Vaya, se arranca. Habla de arrasar por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra. O sea, no se anda con chiquitas. Desde luego. El inicio es casi de escala cósmica. Dice que el Señor arrasará hombres y animales, aves del cielo, peces del mar. Sí, una imagen de construcción total. Incluso menciona los ídolos que hacen caer a los malvados. Una visión casi apocalíptica para empezar. Y sin embargo, después de esa visión tan amplia, el foco se cierra, ¿no? Muy rápido. Tras esa amenaza, digamos, universal, la lente apunta directamente Judá y Jerusalén. Y ahí menciona prácticas muy concretas. Concretísimas. El culto a Baal, por ejemplo, un dios cananeo muy presente, la adoración al ejército del cielo. El culto astral. Eso es, que se hacía en las azoteas. Y algo muy interesante, los que intentan, jugar a los bandas. ¿Cómo es eso? Pues juran lealtad al Señor y al mismo tiempo juran por Moloc, una deidad asociada a prácticas terribles, probablemente sacrificios humanos. Vaya tela. Eso es sincretismo puro y duro. Exacto. Una denuncia clarísima. Y también se señala a los indiferentes, a los que simplemente se apartan del Señor, no lo buscan, no le consultan. Has mencionado esa dualidad, jurar por el Señor y por Moloc. Más allá de la idolatría obvia, ¿qué crees que representa? ¿Qué tipo de hipocresía o de compromiso roto revela? Es una muy buena pregunta. Yo creo que apunta a una crisis de identidad muy profunda. No es solo adorar a otros dioses, es intentar mezclar lo incompatible. Claro. Moloc representaba prácticas aborrecibles. Intentar compaginar eso con la lealtad al Dios de Israel, que se presenta como un Dios de justicia, de misericordia, pues revela una corrupción espiritual tremenda. Entiendo. Una voluntad de adaptar la fe a las conveniencias, a los miedos, vaciándola de contenido ético. Es como querer lo bueno de ambos lados sin compromiso real. Una traición, vamos. Entendido. Y a partir de ahí el texto anuncia el día del Señor. Sí, y pide silencio, como ante algo divino inminente. Habla de un sacrificio preparado, de invitados consagrados, lo cual suena bastante irónico, ¿no? Porque el sacrificio parece ser el propio pueblo. Es una ironía terrible, sí. El castigo se anuncia para todos, oficiales, hijos del rey. Y fíjate en ese detalle curioso. Cuantos se visten según modas extrañas. Sí, eso me llamó la atención. ¿Qué puede significar? ¿Ropa importada? ¿Lujo? Podría ser. Quizás la adopción de modas extranjeras como símbolo de asimilación cultural, religiosa, pagana, digamos, una señal de alejamiento. O quizá algo más general. O una crítica al lujo, a la vanidad, a la ostentación en un contexto de injusticia. En cualquier caso, se relaciona con llenar de violencia y engaño la casa de sus dioses. Vale. Sugiere que las apariencias, sean modas o rituales, están desconectadas de una conducta justa. No sirven de nada. Tiene sentido. Y luego el texto pinta un cuadro muy vivo del pánico en Jerusalén. Gritos, lamentos, quebranto. Sí, desde la Puerta del Pescado, el Barrio Nuevo, las colinas. Menciona explícitamente la ruina de los comerciantes, los del barrio del mercado, los que trafican con plata. Y entonces llega esa imagen, potentísima.
Registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento. El vino y el sedimento. ¿Cómo interpretamos eso? Es una metáfora genial. Describe la complacencia, la apatía espiritual. A ver, El vino que no se mueve, que se deja sobre sus sedimentos, las lías, se vuelve turbio, espeso, malo. Pues así compara a los habitantes de Jerusalén, cómodamente instalados, indiferentes a la justicia, a Dios. los que piensan que Dios no va a intervenir. Exacto. Los que piensan cínicamente, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Es una crítica feroz a esa indiferencia. Ya, Y lo de buscar con lámparas sugiere un escrutinio divino minucioso, ¿sabes? Que llega hasta los rincones más ocultos de esa autocomplacencia. No hay dónde esconderse. qué visual, sí. Y las consecuencias de esa complacencia, de ese pecado, son devastadoras. Totalmente. Riquezas saqueadas, casas construidas que no habitarán, viñas plantadas cuyo vino no beberán, la frustración absoluta. Y el gran día del Señor lo describe como cercano, amargo, día de ira, de angustia, de ruina, de tinieblas, oscuridad, Una acumulación de términos terribles. hasta con sonido de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas es sobrecogedor. Busca claramente impactar, sacudir esa misma complacencia que critica. Y la causa raíz, para que quede claro, se repite. Pecaron contra el Señor. No hay escapatoria. Describe el castigo con una crudeza. La gente andará como ciega, desorientada, su sangre derramada como polvo, sus entrañas como estiércol. Uf, Imágenes muy chocantes, para subrayar la devaluación de la vida por el pecado. Y recalca la inutilidad del dinero. Ni plata ni oro podrán librarlos. nada material sirve. Nada. Todo consumido por el fuego de su celo. Es una visión de juicio radical, implacable. La verdad es que leer eso impresiona. Te deja casi sin respiración. Pero justo después de este panorama tan negro, Sí, ahí viene un cambio. hay un cambio de tono, una especie de última llamada, ¿no? Se insta a la nación desvergonzada a congregarse, a reunirse, antes de que llegue el día. Antes de que sea demasiado tarde, sí. Antes de que el día pase como paja arrastrada por el viento. Y aquí viene la clave, la puerta que se abre. Aunque sea una puerta estrecha. Muy estrecha. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de la tierra, los que obedecen sus órdenes. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Tal vez. No es una garantía. No es absoluta, no, pero sí ofrece una vía posible. Y es importante a quién se dirige. A los humildes, los anahuim en hebreo. Los que practican la justicia, la humildad. Introduce ya la idea de un remanente, ¿verdad? Eso es. Un grupo dentro del pueblo que sí podría salvarse del juicio, no por mérito propio, sino por su búsqueda activa de Dios y de una vida recta. Entonces, el juicio no es indiscriminado. Hay una distinción. Y a partir de aquí la perspectiva se amplía. Ya no es solo Judá. ¿No? El foco se abre a las naciones vecinas. Es casi como un recorrido geopolítico de la ira divina. A ver quiénes caen. Pues mira, primero, los filisteos en la costa. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón. Aniquilados, su tierra desolada, convertida en pastos. Y aquí, ojo, dice que será para el remanente del pueblo de Judá. Vuelve esa idea. Sí, el grupo superviviente que hereda. Luego, Moab y Amón al este. Su destino, como Sodoma y Gomorra, ruina perpetua. La razón. ¿Cuál? El texto es muy claro. Sus burlas, su menosprecio, su arrogancia contra el pueblo de Dios. Y otra vez, el remanente de mi pueblo los saqueará. El orgullo y el insulto se castigan. Interesante. Y sigue. Cusitas, probablemente Etiopía o Nubia al sur, breve pero tajante, atravesados por mi espada. Directo. Y finalmente, el gran imperio, Asiria, la superpotencia del norte, con su capital, Nínive. Que parecía invencible. Pues sufrirá una destrucción total. Nínive quedará árida como un desierto, ruinas donde anidan animales salvajes, y hay una ironía muy marcada. ¿Cuál? Describe como la ciudad que se creía segura, única, la que decía yo y nadie más, acabará siendo objeto de burla, de silbidos, de espanto. Un aviso tremendo contra la soberbia imperial, desde luego. Y después de este tour por las naciones, vuelve Jerusalén.
Vuelve, y no precisamente para decirle cosas bonitas. La llama ciudad opresora, rebelde y contaminada. Vaya. La lista de acusaciones es demoledora. No escucha, no acepta corrección, no confía en Dios, no se acerca a Él. Y apunta a los líderes, ¿no? Sí, y con imágenes muy fuertes. Los oficiales son leones rugientes, depredadores. Los jueces, lobos nocturnos, voraces, insaciables. ¿Y los religiosos? Los profetas son inescrupulosos, traicioneros, gente en la que no se puede confiar. Y los sacerdotes profanan las cosas santas, violan la ley. Es un cuadro de corrupción total, en todas las esferas, política, judicial, religiosa. Sí, parece un sistema podrido desde arriba, un diagnóstico durísimo. Pero el texto mete ahí un contraste interesante. Dice que, a pesar de todo, el Señor justo está en medio de ella. ¿Cómo se come eso? Dios está presente, actúa con justicia cada día, pero la ciudad sigue igual. Esa es justo la tragedia que subraya el texto. La presencia y la acción justa de Dios no bastan para cambiar a un pueblo obstinado. ¿Ya? Se revela que Dios intentó usar la destrucción de otras naciones como lección para Jerusalén. Esperaba que viendo las consecuencias ajenas, temiera, aprendiera, aceptara la corrección, para evitar su propia ruina. ¿Y cuál fue la respuesta? La contraria, según Sofonías. A pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Es la terquedad humana frente a la oferta de corrección. ¡Qué fuerte! Por eso la conclusión es tajante. Esperen el día en que me levantaré para acusarles. Un día en que reunirá a las naciones para derramar su indignación. Y parece que Jerusalén, por su cabezonería, se incluye en ese juicio general. Parece el punto final, la condena definitiva. Pero entonces, de forma bastante inesperada, el tono cambia otra vez. Y drásticamente. Sí, aquí viene el gran giro. Después de tanta denuncia, tanta amenaza, surge un anuncio de purificación. Y es sorprendente porque dice: «Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo». Habla de los pueblos, en plural. Este es uno de los giros más notables del libro, sí. Abre una perspectiva universalista que no te esperas después de tanto juicio particular. Va más allá de Israel, mucho más allá. Sugiere una transformación global. Incluso menciona que vendrán adoradores desde más allá de los ríos de Cus, o sea, Etiopía, trayendo ofrendas. Una visión de reconciliación, de adoración unificada, que choca con los juicios contra esas mismas naciones que acabamos de oír. Exacto. Es un contraste enorme. Y esa transformación también se promete para Jerusalén, de forma muy específica. ¿Cómo? Se le dice que ya no tendrá que avergonzarse por sus rebeliones, que los altaneros, los orgullosos, serán eliminados. Y lo que quedará, ese remanente, ¿Cómo será ese remanente? será un pueblo pobre y humilde, que confía activamente en el Señor, y se les describe por su integridad. No cometerán iniquidad, no mentirán, ni habrá engaño en su boca. Una restauración ética profunda. Profundísima. Y como resultado directo de esa transformación interior, vivirán en paz y seguridad, pastarán y descansarán sin que nadie los espante. Es la antítesis total del principio. Totalmente. La restauración moral lleva a la seguridad y al bienestar, justo lo contrario de la corrupción y el miedo anteriores. El contraste con el inicio del libro es absoluto. Si empezábamos con arrasarlo todo, el final es una explosión de alegría. Sí, sí. Le dice a Jerusalén: lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué tanta alegría? ¿Cuál es la causa? La causa última es la presencia de Dios, restauradora y protectora. El mensaje final es: el Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Ya no es solo el juez justo en medio de la corrupción. No, ahora es el Rey protector y salvador en medio de un pueblo restaurado. Le dice a Sión, a Jerusalén, que no tema, que no desfallezca, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Y entonces llega esa imagen final, que es increíblemente íntima, muy conmovedora. Preciosa. Habla de Dios deleitándose en su pueblo con gozo, renovándolo con su amor, y dice que se alegrará por ti con cantos, Dios cantando de alegría por su pueblo. Es una de las imágenes más tiernas y gozosas de Dios en todo el Antiguo Testamento, sin duda.
pasar de la ira ardiente a esa celebración divina es una transformación asombrosa. Totalmente. Y la restauración no es solo espiritual, ¿verdad? No, no. Promete actuar contra los opresores, rescatar a los débiles, a los vulnerables, la oveja que cojea, reunir a los dispersos, la descarriada. Y atención a esto, cambiar su vergüenza por fama y renombre, justo donde fueron humillados. Una reivindicación completa. Sí. La promesa final es reunirlos y restaurarlos ante sus mismos ojos, de forma visible. Cierra el círculo de una manera radicalmente esperanzadora. Hemos recorrido un arco, narrativo y emocional intensísimo. Empezamos con advertencias de juicio casi cósmico. Sí, Luego, enfocado en la infidelidad religiosa, idolatría, sincretismo, en la complacencia espiritual, eso del vino en su sedimento, y en la injusticia social tremenda en Judá y sus vecinos. atraviesa ese valle oscuro de juicio anunciado, sí. Pero no se queda ahí. Emerge en una promesa luminosa de purificación. Y una purificación que parece ir más allá de Judá. Eso es lo fascinante. Habla de purificar los labios de los pueblos y culmina en esa restauración llena de alegría para Jerusalén, donde la garantía final es la presencia de Dios, íntima, protectora y hasta festiva. El contraste es brutal entre la desolación del principio y el júbilo del final. Creo que ese es el núcleo impactante de estos pasajes. Totalmente de acuerdo. Y nos deja imágenes que se quedan grabadas. La de Dios buscando con lámparas a los complacientes. ¡Qué metáfora de la apatía! Sigue siendo relevante hoy. Sin duda. O la caída de Nínive, la ciudad del yo y nadie más, reducida a silbidos. Un aviso contra la arrogancia que no caduca. Para nada. Pero quizás la imagen más transformadora, más conmovedora, es la del final. Dios cantando sobre su pueblo restaurado. Ver cómo esa relación pasa de una ira, aunque justificada, a un deleite amoroso, te deja pensando. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión final, creo. Algo sobre lo que el texto invita a meditar. Este viaje, desde la amenaza de aniquilación total hasta la promesa de una restauración tan íntima, tan festiva, ¿qué sugiere? ¿Sobre qué exactamente? Pues sobre la relación entre el juicio divino, ante la corrupción, ante la rebeldía humana, y la posibilidad real de cambio. Pensemos en esa llamada a los humildes a buscar la justicia. Ujú. ¿Y qué nos dice sobre la naturaleza última de la esperanza que presenta? Una esperanza que parece nacer justo de las cenizas del juicio. ¿Cómo entender esa evolución? Desde juicios concretos contra naciones, contra el propio pueblo, hacia esa visión final que incluye la purificación de los labios de los pueblos para una adoración conjunta y una celebración divina. ¿Son preguntas que quedan ahí, flotando? Sí, invitan a darle vueltas, a pensar más a fondo sobre la justicia, la misericordia, la restauración y esa sorprendente alegría final.